Maribel Piqueras, para cualquier cosa que queráis. Quiero empezar con una imagen de Gaudí joven. Aquí tenía 26 años, lo que pasa que estamos en 1878 y las fotos que se hacían parecen siempre mayores, ¿no? Por la barba, la chaqueta. Y voy a terminar con una imagen de él ya muy mayorcito, 2 años antes de su muerte. Y entonces vamos a hablar de este personaje. Yo no sé, aquí estoy bien. Este es el año 1878. Él nace, junio es el mes de Gaudí, porque él nace en junio y muere en junio. O sea, el mes que va a empezar ya la semana siguiente, ¿no? Entonces él nace en 1852 y nace en junio en Reus. Algunos dicen que no nació en Reus, que nació en una masía que tenía la familia en Ruidons, que está a 5 kilómetros, pero prácticamente Reus. Entonces ahí están como discutiendo un poco dónde nació, pero vamos, es de Reus. Y nace de una familia humilde y eso lo va a llevar lo va a llevar con gala toda su vida, porque su padre era calderero. Un calderero es que trabaja en una forja haciendo calderas de cobre, de hierro, y entonces él está acostumbrando y va a admirar mucho el trabajo artesanal y así lo refleja en sus obras. Todo lo que sea trabajo manual y artesanal. Él es un artesano en el fondo de la arquitectura. Era el más pequeño de 3 hermanos y fijaros, para que veáis lo que son las cosas de Dios, el nombre Antoni, como le dicen en Cataluña, es Antoni Gaudí i Corbet. Antoni es el nombre de su madre, Antonia, porque él era el pequeño y ya Francesc lo había cogido otro hermano. Pues él... Eso en latín significa el que se enfrenta a las adversidades. Antonio es el que se enfrenta a las adversidades. Y él toda su vida se va a enfrentar a muchas adversidades, llevándolo bastante bien. Sin embargo, el apellido es Gaudí, que es alegría. O sea, como ese contraste, ¿no?, entre Antoni Gaudí, con ese apellido, y los dos de origen latino. Bueno, pues a las adversidades ya desde chiquitín, porque él desde muy pequeño era el enfermo de la familia. Quiero decir que le dolía todos los huesos, desde ya 4 años, 3 años, le dolían todos los huesos, tenía unas fiebres continuas, decían que si eran fiebres reumáticas, no sabían muy bien lo que eran. El médico le aconsejaba criarse en el campo, por eso iban mucho a la masía esta que tenían ellos, la más de calderera en Ruidons, y observar el campo, la naturaleza, daba paseos, y le aconsejaban tener una dieta casi vegetariana. Siempre estuvo muy delgadito porque no, decían que le perjudicaba el comer grasa, comer carne, y tenía una dieta pues eso, bastante vegetariana casi. Entonces siempre, luego va a perder, ya en la universidad pierde a su madre, y al año siguiente a que se gradúa, eso es cuando se licencia como arquitecto, va a perder a su hermano, que era médico, de tuberculosis, se infectó atendiendo a enfermos el hermano, y a su hermana, que le dejó una sobrinita, Rosa. Y él se va a hacer cargo del padre y de la sobrina. Va a vivir con los dos, siempre se los va a llevar con él, los va a atender económicamente y va a estar pendiente, que eso es otra característica de Gaudí, de su caridad cristiana, que cada vez va a ir creciendo, en la atención a los enfermos. No solo a su padre y a su sobrina, sino luego a amigos escultores y arquitectos enfermos que tenían, bueno, amigos escultores sobre todo, de la Sagrada Familia, que se los va a llevar a su casa y les va a atender, y cómo atiende a los enfermos. Bueno, esto ya irá saliendo. Entonces, él va a estudiar arquitectura en Barcelona. Como era humilde, se financiaba sus estudios trabajando como delineante, era muy buen dibujante, para otros arquitectos famosos catalanes, como son Martorell o Francisco de Paula y Villar. Con esos arquitectos está trabajando y hace las colaboraciones mientras está estudiando la carrera. Termina en 1800, bueno, tengo aquí unas palabras, pero de vez en cuando he apuntado Gaudí tiene muy poco escrito y era hombre de pocas palabras. No tiene, lo que sabemos de él, esto es un problema para los historiadores y para los que tienen que estudiar su obra y estudiar su vida y lo que pensaba, es un problema. Tenemos muchos testimonios de gente que vivió con él y palabras que recogieron esas personas, tenemos a veces algún escrito, alguna carta, y de su obra, bueno, esbozos, maquetas, porque era un hombre muy práctico, no le gustaba dejar por escrito cosas, ni siquiera hacer un plano detallado, no, él era súper, como muy práctico, ¿no? Todo era a base de maquetas, de moldes de escayolas, de tal. Y claro, el julio del 36 su obrador
lo incendiaron anticlericales radicales de estos en Barcelona, que estaba al lado de la escuelita de las Sagradas Familias, y ahí ardió todo, ardió muchísimas maquetas, planos, documentación, entonces se perdió. Es muy difícil a veces, por eso es muy difícil estudiar a veces a Gaudí, ¿no? Y bueno, yo tengo unas palabras, antes las iba a decir cuando lo de las adversidades, porque él dice: la vida es una batalla, para combatir se necesita fuerza y la fuerza es la virtud, y esta solo se sostiene y aumenta con el cultivo espiritual, eso es, con las prácticas religiosas, eso es lo que le daba a él fuerza, y la vida es una batalla. Muchas veces nosotros no queremos tener esa batalla, queremos levantarnos tranquilos y acostarnos tranquilos por la noche y no tener ninguna batalla. Pues si no tuviéramos ninguna batalla al día, estuviéramos totalmente tranquilos y en paz, estábamos muertos, que descansen en paz, ya no hay batallas, ya no hay nada, pero si estás vivo tienes que luchar, tienes que tener esas batallas, ¿no? Eso es lo que hacía referencia a su nombre. Bueno, entonces esta es la única fotografía que tenemos de Gaudí, por eso es muy importante, está en Reus, en el museo, es un retrato que él se mandó a hacer en un estudio para ponerlo porque le obligaron cuando terminó la carrera en 1878 en la Escuela de Arquitectura, le obligaron a hacerse una foto para las tarjetas de visita, ¿no? Cuando tenía que hacerlo, entonces se hizo esta foto. Es una foto que es muy antigua, en blanco y negro no se aprecia, pero él era rubio, alto y muy guapo y con ojos azules, lo que pasa que ahí no lo parece. Y muy bien, muy dandy, diríamos hoy, que luego evolucionó a como casi le conocemos, que siempre iba con la misma ropa, que parecía un pobre, ¿no? Pero al principio no era así. Al principio él iba a los peluqueros, a las tiendas de pañuelos franceses, la chaqueta, iba muy bien vestido, y vivía muy bien y se codeaba con la aristocracia de Barcelona. Luego fue poco a poco desprendiéndose de todo lo que fuera riqueza o fuera muy material y yendo a lo esencial, ¿no? Y eso le ayudó mucho también el contacto con tres religiosos. Uno es el obispo Grau, que era de Reus y que luego le trasladaron a Astorga. Por eso Gaudí no quería nunca salir de Cataluña. Salió alguna vez, muy pocas veces, no le gustaba, y una vez fue a Astorga porque su amigo, el obispo Grau, que era de Reus como él, le pidió: por favor, hazme este palacio episcopal que se ha roto, o sea, que se ha incendiado, y fue a él. Y con el obispo hablaba mucho de vida religiosa, porque él no era tan religioso al principio, aunque provenía de una familia religiosa, ¿no? Católica practicante, ¿no? Pero bueno. Pero hablando con el obispo, el que le hacía leerse la Biblia, leerse cosas, comentaban cosas de teología, pues fue profundizando en su fe. Eso le pasó cuando muere este obispo, entra en contacto con otro obispo que es Torres Bages, y si es que yo le doy... Bueno, ahora no tendremos el mismo problema. Ah, bueno, vale. No. Esta la quería dejar porque quería contaros alguna cosita ahora mismo antes. Hay otro obispo importante, Torres Bages, que es el que está 30 años casi con él, y lo mismo, siempre van hablando de liturgia, de teología, este es el que está en la Sagrada Familia. Y bueno, y Gaudí, fijaros, Gaudí va a saber, en el arte también es muy importante. La gente sobre todo lo ha estudiado más bien por la arquitectura, ¿no? Y por su obra, más que por él como persona y como católico, porque va a saber evolucionar de las enseñanzas que le dieron en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, de finales del siglo XIX, que era un historicismo medieval, eran todo edificios inspirados en el gótico medieval y también en el orientalismo. Entonces va a empezar con unos edificios más o menos así, pero hay una unidad, por eso volví a poner edificios más antiguos de él, porque hay una unidad desde el principio hasta la Sagrada Familia, siempre va a buscar color, va a buscar luz, trabajo artesanal, siempre hay esa unidad que se da hasta el final. Y luego Gaudí, bueno, es muy valorado, porque incluso Le Corbusier o Norman Foster, todos le valoran. Fijaros que en su tiempo no le valoraron los arquitectos, ni siquiera el Ayuntamiento de Barcelona, ni el Obispado, ni nada. Solo un edificio suyo fue reconocido por el Ayuntamiento de Barcelona, Casa Calvet, en su vida. Pero después tenemos 7 patrimonios mundiales de la UNESCO, obras de Gaudí, de Barcelona. 7 son patrimonios mundiales de la UNESCO. Y se va a adelantar, porque era un hombre adelantado a su época también en el arte, se va a adelantar a muchos movimientos, al surrealismo, al cubismo, al dadaísmo, con los collages estos que él va a hacer ya en todas sus obras, esas mezclas con el trencadís, luego os diré lo que es.
se va a adelantar a muchas obras, ¿no? Al reciclado. Hoy en día, ¿quién diría que Gaudí ya reciclaba en 1878? En este año que termina le nombran arquitecto, ya acaba la carrera, y es un año importante por dos cosas. Primero, porque él va a ser el arquitecto mayor, el director de la cooperativa Mataró Textil, y en esa cooperativa Mataró es donde empieza él a reciclar. Ahí en Barcelona viven del textil, ¿no? Es lo que les da dinero. Pues todas las agujas de las máquinas de textil que se estropeaban, él las usaba y reciclaba y hacía ventanas. Las ponía en las ventanas y las ponía en las rejas y empezó a reciclar. Entonces el arte del reciclado, la cerámica que se rompe, que se le rompió de casualidad haciendo la Cryptawell, dijeron la vamos a aprovechar. Todo lo aprovechaba, todo, ladrillos que se le quemaban, todo lo aprovechaba. El arte del reciclado, que ahora nos parece que es del siglo XXI, Gaudí ya reciclaba en el siglo XIX todo, ¿no? Porque había que aprovecharlo todo. En 1878 también es muy importante, ya os lo diré, porque es el año en que el conde Güell se enamora, contacta con Gaudí y le entusiasma. Hay una exposición universal en París en ese año y Gaudí, que era un dandy, para uno de los sitios donde compraba guantes, la guantería Comellá, le mandaron a hacer una vitrina para esa exposición de cristal, bronce, hierro, madera, una vitrina que era una monada. Conde Güell fue a París, la vio y quiso saber quién era el arquitecto que había hecho eso. Y entonces volvió a Barcelona y contactó con él. Y desde entonces, amigos íntimos, hasta que muere el conde Güell en 1918. Uña y carne, los dos juntos para todo, que coincidían en mucho. Bueno, su primera obra, que también se la encargan en el 78, que se la encarga un industrial, pero no del textil. A ver si veo yo para pasar hacia la derecha. Para pasar a avanzar. ¿Cuál es la de avanzar? Es que en este no lo veo. La flecha de avanzar. A ver, Jorge, es que en el de Jorge lo sabe. ¿Esa es la de avanzar? Ah, sí, vale. ¿Cuál es más dado? Esta, vale, pues ahora lo doy yo. Esa de ahí. Este es el primer edificio que le encargan a Gaudí. Casa Vicens. Se la encargan en 1878, pero la hará un poquito más tarde, ¿no? Y se la encarga también un industrial catalán, pero un industrial del ladrillo y de la cerámica, no textil. Por eso él, como era industrial del ladrillo y de la cerámica, la va a llenar toda de ladrillo, piedra sin preparar. La piedra es que no se ve muy bien en la fotografía, pero es piedra sin devastar, sin pulir, pum, tal cual la encuentra. Él usa los materiales de la naturaleza. Ladrillo y mucha cerámica. Que veis que tiene un estilo muy colorista, porque mezcla cerámica de color azul, verde, blanca y torres como minaretes orientales. Es lo que se llevaba en la universidad, bueno, de esa época, el orientalismo. Y toda la forja, esta forja es espectacular, cualquier tipo de forja que haga Gaudí. De hecho, es tan espectacular que en la revista L'Art de la Forja, el gremio tengo unas palabras muy bonitas que dicen: en 1921 le dedican a Gaudí. Él toda su vida se ha criado en la forja, ¿no? Verás tú, me voy a tener que poner las gafas, pero es que quería leeroslas porque lo admiran mucho a Gaudí. Los artesanos le admiran, los grandes, las autoridades no le admiran. Pero le dicen: los trabajos producidos de sus manos, este es un artículo publicado en esa revista, en 1921, los trabajos producidos de sus manos serán siempre un libro abierto donde los herreros presentes podremos estudiar la manera de trabajar el hierro, y para nuestros hijos que nos sucederán fuente de toda inspiración. En los siglos venideros, cuando se hable de las generaciones pasadas en el arte del hierro, se señalará su obra como un hito remarcable. Usted ha vuelto a la pureza de su fundición, la forja catalana, que tan alto colocaron los herreros medievales. Su obra es patriótica. Usted hace arte y es catalán. Bueno, le dedican todo tipo de piropos a Gaudí. Por ejemplo, otra cosa de carácter, esta valla ahora no está ahí porque se la han llevado a una de las puertas del Parque Güell. Estos son palmas, son flores, es todo arte natural y arte relacionado con la naturaleza. Y hay otra cosa que le pasa a Gaudí: domina el volumen, domina la luz, los colores, y en espacios pequeños. Esto es una planta que la base es cuadrada, es rectangular, perdón, y luego le pone un jardincito, pero dentro las habitaciones chiquitinas, y le va a pasar en muchas obras, lo que él es efectos ópticos para crear más espacio. Por ejemplo, esto es una habitación de techo cuadrado muy pequeñita de esta casa Vicens, y él, para agrandarlo, creó como un efecto, como una bóveda, como hacían en el barroco, en los trampantojos, pero está hecha todo de mosaicos, de cerámica.
y pintura. Las palomas, parece que es alta, que es bóveda, que el espacio sube hacia arriba. En realidad lo está creando ópticamente. Este es de Casa Vicens. Bueno, luego tenemos, precisamente por estar relacionado con el Marqués de Comillas, con el que había trabajado con Martol, había trabajado antes un poquito, un pariente del Marqués de Comillas, pensar que la hija del Marqués de Comillas, una hija, Isabel, fue la que estaba casada con el conde Güell, con Eusebi Güell. Y entonces pues venía la relación. Él conocía Comillas, había ido más veces, pero al Capricho no fue, lo diseñó, no fue allí, encargó porque estaba muy liado y entonces no iba a ver las obras ni nada, encargó a un discípulo, o sea, un colaborador pues, suyo que se encargara. Pero aquí nos vuelven a aparecer muchas cosas de Gaudí que siempre se repiten. El espacio, son esos juegos ópticos de crear espacios en movimiento, con curvas, que parezcan mayores de lo que son. Es una planta también rectangular, en planta. Sin embargo, él, fijaros lo que hace, curvatura aquí, donde está el comedor, le pone unas ventanas muy altas de madera para que haya mucha iluminación, utiliza aquí como un pórtico medieval de entrada a la casa, todo es ladrillo, todo es piedra y los colores son los colores de la tierra, de Cantabria, ese marrón de la arcilla de Cantabria, el verde de los prados de Cantabria, esa torre minarete, que es una especie de torre minarete que está llena de cerámica verde y roja. Bueno, pues esa torre arriba hay una terraza que se ponía el soltero de oro que vivía ahí, que se llamaba Máximo Díaz de Quijano. Era un indiano que se había enriquecido y quería una casita de soltero. No era para vivir, era para pasar temporadas. Pues arriba pedía el desayuno a los sirvientes y desde arriba desayunaba, le llegaba el desayuno frío porque tenían que ir corriendo al pueblo a comprar los pasteles y todo, o los churros, y ya le llegaba frío, pero bueno, porque no tenían cocinas. Entonces, bueno, total, que desde arriba veía la playa, veía el mar y estaba tan feliz. Pero es una unión, por lo menos en los tonos. Luego lleva girasoles aquí amarillos entre los verdes, que no se ven muy bien en las fotos. Y ya empezamos con Eusebi Güell, la obra con Güell, que es su mecenas, su amigo, y les unen muchas cosas. Bueno, los dos, Gaudí y Güell, son católicos practicantes, fervientes católicos. Un obispo catalán había creado, que esto es un poco rollo deciros, el Círculo de San Lucas, el Círculo de Sant Lluc en catalán, y era como para mantener las tradiciones catalanas, no solo la lengua, la cultura, sino la religión, los valores familiares, y había muchos artistas ahí, entre ellos Gaudí, entre ellos Cadafalch, Clarà, Llimona, formaban parte del Círculo de San Lucas. Le habían puesto San Lucas porque San Lucas era pintor, era artista y le habían llamado así. Y Eusebi Güell pues le unía, era católico, también tuvo 8 hijos y bueno, pues ahí estaban muy unidos. En el tema catalanista también, porque formaban parte los dos, pero más Eusebi Güell. Gaudí nunca se metió en política, no quería. Cuando empezaron a utilizar su figura o intentar usar su figura, él no quería y lo rehuía, porque él decía que él era catalán porque había nacido en Cataluña, Dios le había puesto allí y amaba su tierra porque era donde había nacido, pero que si hubiera nacido en Andalucía, lo mismo. No era políticamente combativo, ¿no? Para nada. Pero es verdad que había una sociedad científica catalana que él formaba parte y que se dedicaban a hacer excursiones por los valles, las provincias y conocer las iglesias que había allí, ese monasterios románicos, góticos, se dedicaban a eso, a excursiones científicas y de históricas, ¿no? Les unía también el mundo clásico. Los dos amaban la cultura clásica, leían mucha literatura clásica, a los clásicos, la música clásica también, Haydn, Bach, iban siempre al liceo, daban conciertos, bueno, pues les unía también todo eso mucho. Y la naturaleza, o sea, amantes de la naturaleza. Esto es uno de los primeros trabajos que hace Gaudí para el conde Güell. O sea, el primer trabajo que le contratan es su residencia, el Palacio Güell. Pero esta también prácticamente casi a la vez, es la finca Güell. Esto, cuando lo hicieron, estaba a las afueras de Barcelona. Hoy en día está muy cerca porque es al final de la Diagonal. Y es una finca para caballos, no para hípica y caballos. Esta es la entrada, la portería, fijaros las chimeneas, ¿no? Esto es un naranjo, una flor de naranjo ahí en el parte. Y esto es un dragón, no se ve, es una pena porque al agrandar la foto no se ve.
Pero aquí hay un dragón con la boca abierta que es el protector de la finca, que solo Gaudí pone muchos dragones. A veces son dragones que vienen del mundo clásico, lo que él se inspira, como aquí, protector del jardín de las Hespérides, donde están las ninfas, y Hércules lucha contra ese dragón para poder entrar en el jardín, ¿no? Y luego está el dragón de San Jorge, que lo utilizará muchas veces también. Y luego esta es la finca, bueno, esta la he puesto porque es la primera vez que usa la técnica del trecandis. ¿Veis? Aquí, este es mi marido, que quiero que aprenda algo de Gaudí, porque él es ingeniero, pero como no sabe nada de Gaudí, le he dicho, vente para acá, para inspirarte en Gaudí. Y pues esta es la cúpula donde están las naves de los caballos, que todas son así cubiertas, abovedadas, pero esta es una gran cúpula para entrada de luz. Y fijaros las mezclas que hay aquí, cómo se inspira en el mundo oriental, parece persa, incluso mudéjar, todos los juegos de ladrillo, pero a mí me interesa, aparte de este mundo oriental tan colorista, tan movido, que se inspira, me interesa porque aquí es la primera vez que utiliza el trecandis, que es la técnica de cubrir. Eso es todo trecandis, trocitos de cerámica rota, de color, de azulejos rotos, con argamasa, y es la primera vez que lo usa, en la finca esta de Eusebio Güell, ¿no? De Güell, os voy a poner el Palacio Güell, os voy a poner porque hizo muchas cosas. La bodega Güell nos la ha traído, pero no quiero traer, tengo muchas imágenes, pero es que si no se alarga esto un montón. Quiero llegar a la Sagrada Familia. Bueno, esto está en la calle Nou de la Rambla, esto está como muy metido en Barcelona, está cerca del Eixample, del ensanche, lo que llamaríamos el ensanche, pero está como muy metido. Entonces, lo que os decía de Gaudí, ¿cómo crea espacio donde no hay? Es que no hay espacio. ¿Cómo resaltar la residencia de su mecenas en una calle que están todos ahí abigarrados? Pues ¿cómo la resalta? Elevando el tejado, colocando esas cubiertas de chimeneas y esa cúpula tan original, parecen helados o algo así, conos de helados. Aquí hace un mirador que lo resalta sobre el muro, que es el salón principal, y aquí abajo no se ven, pero hay unas puertas enormes, pero enormes, 2 puertas de entrada, claro, entraban con caballos y con carros. Estamos hablando de este palacio, se empezó en el 85, se termina en 1888. Esa fecha también es importante porque este palacio, la residencia esta, cuando la termina le da mucha fama a Gaudí. Las puertas son de forja y lleva las iniciales de Güell. Este es el interior del palacio. Fijaros que era pequeño el espacio y esto sería el salón aquí abajo. Esa es la parte de arriba. Hay una capilla, siempre en todas las obras de Gaudí hay elementos religiosos. La capilla, el salón y eso, como esto se utilizaba para eventos. Entonces aquí se colocaban los músicos. Había conciertos de música clásica y ahí van los músicos colocados. Y luego veis el trabajo del hierro, parece un castillo medieval ahí, cómo trabaja la forja, el mármol, la madera, la piedra pulida, pero lo deja todo, o sea, no corta con un techo. Él, para hacerlo más grande, lo eleva, y arriba hay una cúpula, que entra luz desde la calle. Os voy a poner... Bueno, esto es el pórtico que hemos visto desde fuera, que lo agrandaba, que salía, que está hecho con hierro. Se inspira mucho en el medievalismo, porque veis las vidrieras con esos reyes, parecen medievales, esas vidrieras también de hierro y cristal con unos medallones. Y luego esta es muy importante, la piedra pulida con ese tipo de arcos. Este tipo de arcos que hace Gaudí se llaman los arcos catenarios. Vais a oír palabras muy raras como las hipérboles, las paraboloides, todo eso es un arte que él lo va a usar mucho y es muy curioso. Y luego os voy a poner una maqueta. Bueno, pues este palacio le da fama internacional. A partir de 1888 salen todas las revistas internacionales. ¿Por qué? Porque hay una exposición universal en Barcelona y vienen de todo el mundo. De hecho, vino el presidente de Estados Unidos y se alojó, se pasó al palacio este con el conde Güell y tuvieron ahí un concierto. Vino la reina María Cristina de Habsburgo, que era la regente, pasó al palacio. Vino el Humberto de Italia, el rey Humberto, pasó al palacio. Todos esos en sus países y luego toda la prensa internacional. ¿Quién es este arquitecto? ¡Qué maravilla! Tal. No, porque ahí había actos. Este palacio se usaba... Este era el comedor, estaba aquí, el salón principal. Entonces, 1888, Gaudí salta internacionalmente. Esta es la manera suya de trabajar, todo maquetitas y cosas así, muy práctico, ¿no? Y fijaros, es un espejo. Ahí donde se separa la cuerda es un espejo. Yo aquí, para entender esto, yo soy historiadora, con lo cual el tema geométrico, constructivo, luego me cuesta porque no soy ingeniera. Esto es como él hace
cómo él se dedica a hacer los arcos, las catenarias, es el arco catenario. El arco catenario es una cuerda de la misma... Pensar en las lianas de Tarzán, de la selva. Es una cuerda que tiene la misma densidad, la coges de un punto y la coges punto, y la curva natural que hace, esa es la catenaria, el arco catenario. Una curva natural, y es lo que busca es que las curvas de sus edificios se inspiren en la naturaleza, siendo con peso, según el peso que les dé la gravedad. Según lo que vayan a sujetar, él les pone a esas cuerdas unos pesos de plomo, esos son pesitos de plomo, que le pone para sujetar las cosas, ¿no? Para ver el peso que tenían que llevar. Pero fijaros que luego lo que sale de cubiertas es lo que se refleja en el espejo. Pero él lo hace así, con la gravedad propia de los pesos del plomo, qué arcos van... cómo queda reflejado. A lo mejor mi marido ingeniero lo explica mejor, pero tampoco hay que entretenerse mucho. Pues simplemente pensar que es un arco natural, que es su propio peso por la gravedad, y él se inspira en la naturaleza para hacer eso. Y luego, hablando de eso, es que es muy divertido. No os he traído de la colonia Güell fotos. La colonia Güell es otra cosa que nos habla muchísimo de el tema de cómo Gaudí y el conde Güell, cómo se preocupaban. Son épocas, fijaros, el Eusebio Güell, este señor era un industrial muy, muy rico, había heredado de su padre temas de vapor para usarlos en las fábricas textiles, él había agilizado esa maquinaria y entonces producía más algodón, terciopelo. Bueno, pues era muy rico con estos temas de la fabricación de textil, pero es que luego tenía los temas hípicos de fincas, una bodega, una compañía transatlántica, una compañía de tabacos de Filipinas, quiero decir, era un hombre muy rico, ¿no? A pesar de ser tan rico, y Gaudí también le pasó lo mismo con sus trabajadores, se preocupan de que los trabajadores que tengan en sus empresas tengan una vida digna. Quiero decir que la colonia Güell, que está en Pedralbes, está a las afueras también de Barcelona, cerca de un río, ahí pusieron una fábrica y crearon una colonia para todos esos trabajadores de la fábrica, unas pequeñas viviendas dentro del campo, donde pudieran respirar bien, una capilla atendida por un capellán, un dispensario médico con un médico, una escuela con un colegio para los niños de esos trabajadores, un economato, un banco, un economato donde comprar productos, ¿no?, de comercio baratito. Todo eso estaba en la colonia Güell. Y de eso la cripta queda la casa del cura, la casa del maestro, la casa queda poquito, y una gran estatua que han hecho un gran monumento al conde Güell ahí. Y entonces en la colonia Güell él utilizó este sistema para hacer la cripta y dejó que se metieran los árboles dentro y que fueran columnas, los árboles está toda como torcida porque su manera de construir. Y luego tengo una anécdota muy divertida, porque hizo una maqueta así, igual que esta, de cuerdas, pesos, para ver las cubiertas de la cripta, no, que era la iglesia de la colonia, una capillita, no era muy grande, pero bueno. Y le ayudaba un escultor con las cuerdas, con todo, y el escultor tenía mucha hambre, se comió un bocata de chorizo y luego tocó las cuerdas, y entonces fueron ratoncitos y animalitos y que se comieron las cuerdas. La maqueta de 4 metros que le había costado tanto hacer, Gaudí se enfadó un poco con cuando vio que se habían los ratoncitos comido las cuerdas. Y esto es súper importante, eso no lo conoce nadie, está más bonito que aquí que la foto, que es era el antiguo hospital psiquiátrico de Sant Boi de Llobregat. La colonia Güell y está Hospitalet Llobregat, como muy cerca de Hospitalet de Llobregat, y Sant Boi de Llobregat estaban al lado una de otra. Pues antes de hacer el Parque Güell, era un hospital psiquiátrico el hospital psiquiátrico con jardines. Para ayudar a los enfermos un poco y que no estuvieran sin hacer nada, les daban actividades manuales con madera. Y Gaudí se le ocurrió, porque estaba trabajando al lado, y ya os digo que le llamaba la atención el mundo de los enfermos, iba a visitarles. Les dijo, bueno, a mí se me ha ocurrido que por qué no hacen una gruta a la Virgen de Lourdes en el jardín y lo hacen ellos manualmente. Yo les enseño un poco a colocar piedras, a colocar la gruta, incluso hay unos bancos curvos como los que debe hacer en Pargüell, pero esto es antes que Pargüell, unos bancos con trécandi, también con cerámica. Y fijaros cómo está, es que como os enseño luego fotos del Parque Güell, vais a ver que es igual, pero este es anterior y lo hicieron los enfermos, los mentales, o sea, es un hospital. Y hoy en día es un jardín que se visita, es un parque público
y se ven las grutas, se ve el templete, se ven los bancos, muy bonito. Que esta foto estaba en obras, pero es bonito ahora, ahora ya está bien. Y bueno, ay, se me olvidó deciros una cosa, que también es muy importante, algunas palabras que tengo aquí de él. Original, esto lo habéis oído, original es volver al origen. Hoy en día dices, es original y te piensas, es excéntrico, qué raro es tal. Para Gaudí original no era ser raro, era volver al origen, que es volver a la creación, a lo que había hecho Dios, ¿no? Y él decía, el requisito más importante para que un objeto sea considerado bello es que cumpla con el propósito para el que fue concebido. O sea, tú fuiste concebido, la piedra fue concebida para ser piedra, sujetar no sé qué, el hierro tal, o sea, para ese propósito, pues eso. Bueno, pues el Parkwell, esta es un poquito después de la entrada, está este dragón con una escalera y que hace de depósito de agua. Bueno, el Parque Güell es para mí las construcciones más importantes de Gaudí, o sea, sus estrellas, ¿no? Serían Parque Güell, Casa Batlló y la Sagrada Familia, que ya es el culmen del culmen, toda su vida ahí en la Sagrada Familia. Pues Parque Güell es un sitio que está también un poquito pasado el ensanche, bueno, es la montaña pelada, se llama pelada porque es muy seca, siempre ha sido una montaña muy seca de plantas mediterráneas, pero muy seca. Y entonces en esa montaña pelada ya el conde Güell tenía una residencia de campo ahí y se iba ahí a su residencia y el conde Güell compró parte de la montaña pelada para hacer lo que llamaríamos una urbanización privada. De 60 parcelas triangulares con su jardín, pero esa urbanización iba a tener también elementos públicos comunes, como una terraza para hacer eventos y conciertos, una capilla, ¿no? Paseos, zona de paseos comunitarias. Entonces, en 1900, Gaudí le presentan el terreno, hay que hacer 60 parcelas, hay que nivelarlo. Y Gaudí dice, no lo voy a nivelar del todo, porque el hombre se debe adaptar a la naturaleza y no la naturaleza adaptarla al hombre. Dice, yo voy a respetar esta naturaleza que es tan inclinada, tan seca, tan no sé cuántos, pero voy a mejorarla, pero no cambiarla, no allanarla totalmente. Por eso es tan empinado y todo. Y entonces, primero, había poca agua. Entonces él idea un sistema, bueno, cuando él rodea todo, hay una valla, ¿sabéis?, en el Parque Güell, y había al principio 7 puertas, hoy quedan 3. En la entrada principal hay 2 pabellones muy bonitos, eso no tengo foto, pero el Parque Güell es muy bonito porque como está en un alto, en esa montaña, se ve todo el ensanche de Barcelona y se ve el mar al fondo. O sea, el mar, desde arriba del todo, se ve todo. Y entonces hizo 2 pabellones con planta ovalada, muy, muy bonitos, y terminados en cruz. Y las cruces, los colores que les pone de azulejos, son azul y blanco. ¿Por qué? Porque él decía, claro, la cruz se veía al fondo y decía, yo no quiero romper con el mar, con el cielo y con las nubes, tienen que ser azules y blancas, como la naturaleza que se ve detrás. Entonces esas cruces altas del pabellón de entrada, el de la derecha, pues es así, en esos colores. El Parque Güell, en 1903 ya están hechas esos 2 pabellones y en 1906 ya están hechas algunas casas y parcelas, la de Gaudí, ahí se va a vivir Gaudí. Y en 1907 se va a vivir el conde Güell. Se viven los 2 juntos, pero los pobres no vendieron ni una parcela. El ayuntamiento les obligó a construir solo una 6ª parte de lo que habían comprado, que el resto era naturaleza. Bueno, pues en la entrada aquí debajo justo hay una especie de patas de elefante que eran como un parking subterráneo de la época de paracarruajes. Luego tenemos el dragón con la técnica esta trecandí preciosa, porque además no solo es partirlo y ponerla ahí al tuntún, sino que diseñan el dibujo, los colores, como la combinación, como muy armónicos. Y este es el dragón que protege el parque. El dragón, como en el otro, el protector del jardín de las especies. Pero es un depósito de agua. Luego, todo está cubierto con trecandí. Y las columnas, os he dicho lo de cómo les gustaba el mundo clásico, están hechas con la misma técnica que el Partenón, con tambores y inclinadas las de fuera porque tienen que sujetar mejor el peso. Bueno, esta es la parte de abajo, es un bosque de columnas, parece. Y arriba siempre, bueno, todo es cerámica, o sea, todo esto es trecandís en blanco y gris. Y arriba igual, y flores y azul. Ahí trabajan toda una serie de un equipo. El trabajo en equipo era muy importante para Gaudí. Y de gente artesana que trabajan, los que pintaban, los ceramistas, los de la forja, o sea, todos están trabajando, los que hacen los ladrillos.
Bueno, pues lo del sistema del agua que decía, era un sitio muy seco, pero a veces había trombas o tormentas, y para aprovechar ese agua y utilizarla para el regadío y hacer, o sea, la labor de hidráulica que hizo Gaudí aquí fue tremenda en el parque. Pero una de las cosas más curiosas fue que la parte de arriba, que es la explanada para conciertos y para eventos públicos, es porosa. Cuando llueve se filtra el agua y a través de unos tubos que van por debajo dentro de las columnas va al depósito de agua, el agua, ¿no? Entonces es un sistema muy curioso. Hoy está más bonito, esta foto es vieja. Veis que está como desgastada el trek. Hoy está más bonito con colores más... Esta es la parte de arriba, que es la gran explanada, como un teatro clásico encima de las columnas. Y los bancos son una serpiente con hondonada, con la técnica cubierta, con esta técnica que él ya utilizó en el hospital psiquiátrico de Sant Boi unos años antes. Y bueno, y veis que se ve el bosque, que se ve luego el ensayo. Bueno, las vistas es que son muy bonitas. Y este es un paseo por el Parc Güell, que pues bueno, es que como tuerce las... Es todo piedra sin devastar. Según la coge, la prepara un poquito, pum, la pone. Veis que deja un árbol, no lo rompe. Hay un árbol ahí, pues el árbol se queda ahí. Y él va respetando la naturaleza. Y son caminos, algunos son muy... Yo los recorrí con Santi, algunos son muy complicados, ¿no?, de meterse ahí, porque es que ha dejado tal cual las sinuosidades del terreno. Bueno, acordaros pues con la relación con Eusebio Güell, hace todo esto: la finca, el palacio, la bodega no os he traído, la colonia Güell tampoco os he traído fotos, y el Parc Güell, que es muy importante. Y edificios, el único edificio que le reconocieron en vida fue Casa Calvet. En todos pone elementos religiosos. Casa Calvet lo encarga Pedro, un notario, Pedro Calvet. Y claro, él siempre en los remates pone San Pedro Mártir, un busto de San Pedro Mártir arriba, otro busto de San Ginés, que era notario, y otro busto va poniendo arriba en las fachadas, arriba del todo, siempre elementos religiosos, en este caso haciendo mención al... Y lo más bonito de Casa Calvet, por lo que pasa la historia, son los muebles. También los tenía el Palacio Güell. Gaudí es un artista global. A él le importa todo, todas las partes del edificio, no solo soy un arquitecto, hago las líneas arquitectónicas, el volumen, que entre la luz tal, el peso, no, le interesa la decoración, las lámparas, las chimeneas, el mobiliario, y lo hace todo a la perfección, incluso espacios escondidos que tú no ves, o que están muy escondidos, como un patio interior, un sótano o un tejado, una guardilla, porque él dice que su cliente, y siempre lo dice, es Dios, y Dios lo ve todo. Como los antiguos artesanos que hacían las catedrales, que veis que bien trabajan la parte de arriba, incluso una escultura que nadie va a ver porque lo están haciendo para Dios. Pues ese espíritu es el que tiene Gaudí. Esos espacios escondidos Dios los ve. Los voy a hacer con la misma perfección, porque es que Dios los ve. Entonces, en los muebles, él dice, él trabaja la madera y todas estas sillas, muebles, el tocador de Güell, del palacio, no, lo une sin ningún tipo de clavo. Todo el trabajo de la madera, y son ergonómicos, es decir, se adaptan a... Tú te sientas en esta silla, estás tan feliz porque te estás sujetando el riñón, estás perfecto. Aquí detrás lo mismo, o sea, se va adaptando a la forma de la espalda. Son muebles que no son incómodos, tienen bastante éxito. De hecho, hay una casa en Barcelona que hace este mobiliario, lo vende online, te lo puede traer a Madrid y lo que sea. O sea, hace el mismo tipo de mueble Gaudí, los venden mucho. Y bueno, y ya va... La casa Batlló es otro industrial que se llama Josep Batlló. Bueno, esto es una maravilla. La casa Batlló es una maravilla. ¿Por qué? Porque fijaros, a Gaudí le encarga, está en el ensanche, a Gaudí le encarga un industrial que se llama Josep Batlló, que trabaja también textil, ¿no? Es un rico... Ya él tenía una vivienda aquí, en el ensanche, que en 1878. La vivienda anterior de él, los límites también eran así, o sea, eran más altos, había 2 ventanitas, 3 ventanas arriba, aunque luego había más abajo. Tenía esas ventanas y el muro liso, pero este tipo de ventana era el que había en la vivienda, y entonces le dice a Gaudí que se la reforme. Y Gaudí consigue hacer un edificio completamente nuevo, sin tirar el antiguo, va a respetar la construcción anterior, y hace un edificio inspirándose en la naturaleza, sobre todo en el mar, los fluidos del mar, la naturaleza marina. Y es un edificio maravilloso. Fijaros las ventanas, cómo las transforma completamente, porque le añade un balcón de hierro y piedra, ¿veis?
cómo les cambia el aire, cómo la pared va a poner. Esta foto está al atardecer. En Gaudí es muy importante la luz y los edificios son como seres vivos, van cambiando según la luz y en este caso es donde más se ve. En el atardecer está así, pero esos verdes, esos son elementos marinos todos. En la arena, el marroncito claro de la arena, el verde de las algas, el azul del mar, todo eso es lo que aparece aquí, los acantilados, ese blanco erosionados, los huesos, puede ser un dragón marino o un dragón de San Jorge. Arriba es como un dragón, es una columna, lo que hay arriba es como una columna del dragón. Y siempre elementos religiosos porque él con sus edificios da gloria a Dios. ¿Qué pone arriba? La cruz, el torreón. ¿Y qué pone en esas líneas, en esas palabras que vosotros no veis? Pone Jesús, María y José, con anagrama. Pone arriba JHS de Jesucristo, en el medio una M y una corona de María y debajo PS, Joseph. Bueno, o sea que la torre y el edificio están coronados por Jesús, María y José. Y se queda tan ancho, da igual porque lo que diga la gente ni nada. Mirar la luz en el día. ¿Qué diferencia? Este es a las 12 de la mañana. Esta foto. Y veis como lo que yo os decía, el mar, los acantilados, la erosión a lo mejor. A mí me recuerda a los acantilados de Portugal que veraneo ahí y son como el mar te lo hace así. Huesos de dragón, yo qué sé, o sea, veis, pero es todo línea fluida. Y Gaudí decía que la línea recta la ha hecho el hombre, que la naturaleza y Dios es curva, la línea. Entonces todo es así. Esto es cuando haces el recorrido por Casa Batlló, te hacen una muestra de cómo está la pared exterior. Esto es una muestra que te ponen para que veas cómo el trencandís lo coloca él y los discos pintados y las diferentes y los colores para que tú lo veas de cerca. Este es el salón principal, en el piso principal, y veis de nuevo, fijaros que parecen caracolas, ¿verdad? Las vidrieras. Parecen conchas marinas, caracolas, todo está lleno de vidrieras. Fijaros las cubiertas, como ondas, todo así. Bueno, importante, las capillas en las casas. El Palacio Güell tenía capilla, Casa Batlló tenía en el piso principal, justo en el sentido contrario de esta ventana, hay un armarito que se abre y ponían un retablo de la Sagrada Familia de Llimona. O sea, la utilizaban como capilla. Bueno, eso es maravilloso, lo que hace Gaudí en el patio. Patio muy pequeño. Entonces Gaudí dice, vamos a ver, este patio es muy pequeño. A las habitaciones de abajo tienen el mismo derecho de tener luz que las habitaciones de arriba, o sea, que los cuartos de arriba. ¿Cómo hago para que eso tenga luz, tenga más luz? Pues ya está, voy a poner, según vamos bajando y hay menos luz, las ventanas más grandes para empezar. Y si veis, el tamaño de las ventanas la cambia según va bajando en el patio interior. Y luego no solo cambia el tamaño de las ventanas, sino el color de la cerámica. Los azulejos, la cerámica que pone ahí, la que está arriba es azul oscurita. Además, según va bajando las pone más blancas, más azul clarito, para crear esa sensación y de que tenga más luz. Bueno, esas son las partes de abajo del todo. ¿Veis que son más grandes las ventanas y ya ese azul mucho más clarito, aunque hay algunos trocitos más oscuros? La barandilla también modernista, es mucho más que modernista Gaudí, porque a veces te lo ponen Gaudí modernista, es mucho más, es que se sale fuera, por así decirlo, de esa línea, no es solo modernista. Bueno, esto es un plano, otra casa, este es el plano para que veáis Gaudí, la firma, no sé si la veis muy bien, esta es la firma de Gaudí, planta en tercera estrada, él siempre hablaba catalán. Y esta es Casa Milà. Casa Milà, una vez que acaba Casa Batlló, 1904-1906, en el 6 empieza a trabajar Casa Milà. A todo esto está trabajando en la Sagrada Familia, pero luego os lo voy a concentrar todo. Está haciendo todo a la vez, todos los edificios a la vez. Entonces Casa Milà le dan un espacio de 1.300 metros, un solar enorme, para hacer... Era tan enorme que, fijaros otra anécdota con el delineante que le ayudaba. Como era tan enorme, bueno, es que yo me río cada vez que me recuerdo esta anécdota, el pobre delineante con los planos no llegaba, ¿no? Allí, a ver, cómo llego allí, cómo llego acá. Y Gaudí, que es súper ingenioso, le hizo una mesa redonda con un agujero en medio, él se ponía aquí y entonces podía extender el plano, ir girando para hacer el plano porque no llegaba, era tan grande que se volvía loco. Entonces decía, tú te metes dentro y yo pongo la mesa en un agujero y tú vas llegando. Y entonces es una casa que nada es uniforme. Esta casa, el plano de esta planta, la tercera, pero todas son iguales. Fijaros, los patios ondulados, cada uno de su padre y su madre. Cada casa
cada sala, no es para nada un edificio uniforme. Los balcones igual, fijaros qué balcones. Bueno, ahora vais a ver. Esta es la maqueta, donde se ve muy bien. ¿Veis cómo cada uno es... la gente de Barcelona veía que había unas... Cuando se hacía esta casa, que fue desde 1906, al día se terminó, pues veía ahí que eran piedras y piedras y piedras lo que ponían para hacerla, y le llamaron la Pedrera, los de Barcelona. No, porque decía, es que ahí no hay más que piedras y piedras, la Pedrera. Se quedó con, en vez de Casa Milà, del matrimonio que la contrató, se quedó con la Pedrera. Y fijaros arriba, la parte de las chimeneas, surrealista total. A mí, por ejemplo, aquella parte de allí, la chimenea a la derecha, me recuerda a los guerreros de la Guerra de las Galaxias, que yo creo que se han inspirado ahí Spielberg, pero no lo quiere reconocer. Se ha inspirado ahí para hacer los guerreros de la Guerra de las Galaxias. Y Casa Milà, 1910, ahí tenemos un problema gordísimo. Bueno, Gaudí se enfadaba tenía mucho carácter, ¿eh? Él decía que pudo controlar todo menos su carácter. Él no lo decía. Y es que él pasaba de todo la sociedad y de las circunstancias que hubiera en Barcelona. La Barcelona de finales del siglo XIX y principios del siglo XX es una Barcelona de revueltas sociales. Acordaros el atentado en el Liceo en 1893, que un anarquista tiró una bomba en el Liceo y mató a 40 personas. La Semana Trágica, 1909, ahí está la clave. Entonces Gaudí todo era para gloria de Dios y coronaba todos los edificios con elementos religiosos. Y aquí había hecho ya en molde de escayola, pero ya la había fundido en el bronce, Santa María, la Virgen, una estatua de la Virgen, y luego había puesto 2 arcángeles que estaban a medio hacer. Entonces la familia Milà le dice, mira Gaudí, es que las circunstancias que hay ahora en Barcelona me echan para atrás de colocarte esas imágenes en la fachada. Y Gaudí se enfadó un montón porque lo había contratado, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Total, que al final entraron en juicio y lo ganó Gaudí. Gaudí en 1915 ganó el juicio con los Milà por esta casa y le dieron un montón de dinero, y ese dinero no se lo quedó él, se lo dio a un jesuita para obras benéficas, todo el dinero que ganó, que fue muchísimo. Y ya llegamos a la Sagrada Familia, pero esto tenía que decirlo. Bueno, alguna cosita que os comento, de palabras de Gaudí. Dice él, el arquitecto es el hombre sintético, el que es capaz de ver las cosas en conjunto antes de que estén hechas. Como que sintetiza en su mirada todo, ¿no? La arquitectura es el primer arte plástico, la escultura y la pintura necesitan de la primera, toda su excelencia viene de la luz. La arquitectura es la ordenación de esa luz en el edificio. Bueno, es primordial, porque sin un buen arquitecto no te entra bien la luz y no puede iluminar la decoración ni nada. Dice, yo tengo esa capacidad de ver el espacio porque soy bisnieto, nieto e hijo de caldereros. Lo llevaba a mucho orgullo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver entonces la Sagrada Familia, que esto es la que más nos va a llevar. ¿De dónde parte la idea de tener un templo a la Sagrada Familia en Barcelona? No parte de Gaudí, sino que hay un librero católico muy fervoroso, ¿no?, que se llama Josep Bocabella. Todos son Josep Batlló, Josep Tatos, casi todos se llaman así. Josep Bocabella va a Loreto en una peregrinación que organizaron. Él creó una asociación que se llamaba Asociación de Devotos de San José, y tenían una revista, estaba dedicada a la figura de San José, a promoverla, a inspirarse, a que fuera el patrono de las familias, de los moribundos, bueno, como llevarlo más a la práctica. Se fue a Loreto y vio la Basílica de Loreto y bueno, lo importante que tenía la Casa de Nazaret y la Sagrada Familia para las familias cristianas, educarlas en valores, ¿no?, y fortalecerlas en la fe, y dijo, pues en Barcelona tiene que haber un templo dedicado a la Sagrada Familia, y compró, porque era muy rico, compró una explanada que estaba pensada en el ensanche para hacer un hipódromo, dentro del ensanche de Cerdá, que no se hizo el hipódromo porque fue la Sagrada Familia la que se hizo. Esa explanada en un barrio bastante pobre, Poblet, pues él la compra, y entonces compra los terrenos en el 81, 1881, y en el 82 encarga a un arquitecto que es Francisco de Paula y Villar que haga un proyecto para un templo de la Sagrada Familia expiatorio. Se hacía con donaciones y no solo estaba dedicado a promover los valores de cristianos que daba la Sagrada Familia, sino que fuera expiatorio, que fuera purificador, ¿no?, que fuera un templo donde la pasión de Cristo estuviera también muy marcada, la purificación de la gente, y que hicieran donativos como penitencia, o sea, que fuera algo que sirviera de penitencia.
Entonces, Francisco de Paula y Villar hace un templo de 5 naves, cruz latina, tal, bueno, la planta, como gótico, muy gótico. Pero hay discusiones con los propietarios, que era la congregación esta de San José, y dimite. Se quedan ahí sin arquitecto. Entonces buscan otro arquitecto y es Martorell. Martorell estaba hasta aquí de trabajo, pero le seguía mucho, porque había trabajado con él de joven en la facultad, le seguía mucho Gaudí. Gaudí tenía ya 31 años, o sea, y entonces, bueno, había una señora que tuvo una visión, una amiga de este Bocabella, que tuvo una visión y le dijo: el arquitecto que va a terminar este templo va a ser un joven arquitecto rubio con ojos azules. Todos los arquitectos que pasaban, ninguno era rubio con ojos azules, era Gaudí. Y es verdad que como que se cumplió esa visión de esta señora. Y entonces Martorell le dijo: confía en Gaudí, que lo va a hacer muy bien, que ya tiene experiencia, te puedes fiar de él y tal. Entonces Gaudí coge el proyecto ya empezado, porque ya había hecho la cripta, había explanado todo y ya lo coge empezado. Y no le gustaba mucho la orientación que había puesto el otro. De hecho, no está el altar orientado este exactamente, está un poco como torcido, ¿no? Pero bueno, y Gaudí lo coge y empieza a trabajar en la Sagrada Familia. En 1885 hace un plano que se conserva y se ve que es un templo cristiano de toda la vida, de cruz latina, un crucero muy amplio y 5 naves, ¿no? 5 naves, las cuales de 90 metros de largo y la central de 15 de ancho, y luego 2 y 2 y muy altas de 45 metros. Bueno, y a ese proyecto Gaudí le va añadiendo cosas, porque Gaudí, que es tan religioso y tan espiritual, se da cuenta que la Virgen no tiene una capilla en condiciones. Dice: bueno, pues detrás del altar voy a poner la capilla de la Asunción. Lo piensa posteriormente, porque yo creo que estuvo 43 años trabajando en este templo, contemporáneamente a otras obras suyas, hasta 1914. En 1914 solo se dedica a la Sagrada Familia. Hasta entonces sí estuvo haciendo varias cosas, ¿no? Entonces dice, pues eso, añadió con el tiempo capilla de la Asunción detrás del altar mayor. Una capilla ¿cómo no va a estar la Virgen al lado de su hijo, no, pegadita? Y esa capilla lleva un techo azul con estrellitas del manto de la Virgen, y luego las 2 sacristías grandes las pensó también, la capilla de bautismal a los pies, eso lo va añadiendo luego. Y bueno, a ver, fijaros el contraste, esta la he puesto para que veáis un poco el contraste. Esta es la fachada que terminó Gaudí, la del nacimiento, o fachada este, la de la luz. La terminó en piedra, en arenisca, en caliza. Claro, con el tiempo se ha puesto un poquito más oscura, y él incluso pensaba dar colores a todo, ya no solo con cerámica, sino pintar este arco, que es el Arco de la Esperanza, de verde. Lo que han ido añadiendo, veis que es blanco, blanco, porque es hormigón blanco. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Se nos ha ido? Bueno, volvemos. A ver si vuelve a... Si no, llamamos a Jorge. Espera. Yo creo que... Ya está terminada la torre, porque todas las fachadas, él pensó poner las 4 torres en 3 fachadas. El nacimiento es la primera que hace él. Luego está al lado opuesto, esta es la este, al lado opuesto al oeste, la de la Pasión, también dibujó él, luego os lo cuento y tal. Y luego está la fachada de la Gloria, la última, ¿no?, que es la entrada principal. Bueno, entonces, antes de empezar a hacer esta fachada, en 1894, que es cuando se pone a trabajar en esta fachada, él se recluyó, por así decirlo, en una especie de retiro espiritual muy duro, de penitencia, que casi se muere, del ayuno que hizo, la penitencia que le dijo el obispo Torres Bajet: te has pasado 100 pueblos, Gaudí. Nos quedamos sin arquitecto como sigas así, tú no te pases tanto. Pero él se recogía en oración y en penitencia y no comía y tal, para ver qué le pedía a Dios, cómo haría la fachada. Entonces, claro, a ver, aquí la veis mejor, más centrado en la fachada. Bueno, esta es la fachada de la luz, porque es la fachada del nacimiento y está orientada al este, donde entra la luz. Todo, en la Sagrada Familia, todo tiene una simbología religiosa. Y si no lo ves así y vas haciendo la visita turística así más, qué bonito, qué guay, qué modernista, te quedas muy corto, porque es que todo Gaudí lo pensó para gloria de Dios y para evangelizar a la gente. Por eso Gaudí dijo: yo no voy a poner retablos dentro de la iglesia, voy a poner los retablos fuera, que la gente por fuera no tenga que pasar a la iglesia para ver la vida de Jesús, la vida de María, todos los misterios
¿no? Desde la nacimiento, pasión, muerte, gloria y resurrección, que son todo lo que narra en las fachadas. La fachada esta ya estaba terminada, aquí están terminadas todas las torres, aunque veáis ahí obras. Pues y Gaudí dejó terminada una torre solo y las otras muy empezadas en su época, y toda la fachada prácticamente. Esta fachada tiene 3 arcos de entrada. El principal es este, el del medio. Este sería, y cada uno lleva el nombre de una virtud teologal: la fe, la caridad y la esperanza. La caridad es el arco más grande porque es el más importante. El amor, que es lo que al final queda, ¿no? Lo que te pide Dios en el. Esta es la fe, y aquí está un adolescente trabajando, está San José con María, está la Anunciación. Bueno, ahí en la esperanza son momentos difíciles en los cuales hay que recurrir mucho a la esperanza. Es el momento de la matanza de inocentes, de Jesús perdido en el templo, de la huida a Egipto. Bueno, hay que decir que en la fachada y en el interior del templo, San José, la figura de San José joven y guapo, está representado un montón de veces, porque la congregación esta de San José es la que pide este templo, y porque le dan una importancia tremenda a San José. No he visto ninguna iglesia donde aparezca San José tantas veces, porque aquí en este lado aparece un montón, aquí con María, aquí aparece, es el que encuentra a Jesús en el templo, es el que va ahí con María también. Y esta puerta por dentro, lo que te encuentras arriba es a San José. Cuando entras, la puerta del nacimiento es San José, el que está arriba, ¿no? Y bueno, y esta portada pues es impresionante, porque fijaros, os digo un poquito, ahora os pongo un detalle, pero aquí están. Este es el nacimiento, que luego os lo voy a poner, y una columna, bueno, para que veáis la importancia que tiene. Abajo, que es que no, os lo explico y ya lo veréis vosotros luego en internet o cuando vayáis. Abajo está la serpiente ofreciendo la manzana, que es el demonio, debajo de esta columna, pero está aplastada por la columna, y la columna hay una genealogía de Jesús. Toda esta columna es la genealogía escrita de Jesús, que termina con la palabra Jesús y el nacimiento de Jesús. Y aquí está la adoración a ese Jesús de los pastores y de los reyes magos, los 3 reyes y 3 pastores, 3 de diferentes edades que representan a toda la humanidad, diferentes edades de toda la humanidad, joven, mediano, maduro. Luego son todo figuras, niños, ángeles, trompeteros y todos elementos de la naturaleza, ¿no? Vegetales, animales. Arriba, bueno, luego lo veréis, hay un ciprés lleno de palomas, y hay un pelícano debajo del ciprés, que eso lo ha tomado de la Dorote de Bote y de la iconografía. El pelícano como figura de Cristo que se come y que entrega su sangre, ¿no? Para salvar a los demás, que eso hacía el pelícano. Y el ciprés, bueno, él para hacer, os voy a poner más detalles y luego os cuento, a ver. Esto es lo que os decía, la columna con la genealogía, la palabra Jesús, y ahí está el nacimiento, ¿no? José, María mostrándonos, el niño no está recogido escondido, está mostrándole a la humanidad. Todo palabras y niños, ¿veis esos niños, esas madres? Esos son los niños, hijos de obreros, están tomados, o sea, todos son elementos. Toda esta portada es muy naturalista y muy realista, porque él hacía moldes de escayola. Él decía, yo voy a hacer como los antiguos, para que sea más realista la técnica voy a utilizar moldes de escayola, y te cubría de escayola al pobre burrito de la huida a Egipto, lo colgaba, se cubría de escayola, podía respirar un poco, pero el burrito estaba harto. A ti, si te pone de escayola, te hartas. Hay algunos que se mareaban, algún niño, alguna, porque le ponía, y hasta para hacer el molde y luego sacarlo. Y de hecho, practicaba, ponía todo. Todos esos eran niños del barrio, niños, señoras. Bueno, este niñito es la nieta de Matamala, de Lorenzo Matamala, que era un escultor amigo y escultor. Su nieta, la Virgen, era una peregrina que cogió el San José, dice, tengo que buscar a alguien artesano, un cantero. Y le puso ahí, le hizo, o sea, eran todos moldes muy divertidos, muy realistas. Hay nombres escritos, ¿no? Sí, es que yo no me sé muy bien todo porque lo tengo que recordar. Son todos nombres de alabanza, de Jesús. Bueno, ahí vuelve a poner Jesús aquí. Casi toda la Sagrada Familia está con nombres, casi todos en latín. Y sobre todo arriba os diré algunos que sí que se ven más claro lo que significa. Bueno, estas son para que lo veáis en detalle. Es una monada, ¿verdad? ¿Es piedra, esto, caliza? Es caliza. Caliza. Él ponía con andamios, hacía los moldes, y primero, para ver cómo quedaban, colocaba primero todos los moldes en escayola, con andamio. Luego bajaba y ya los colocaba en piedra. Pero primero hacía la prueba, era muy perfeccionista para eso, con la escayola. Esta es la adoración de los magos, ¿veis?
Y siempre cogía todo elementos de naturales, pero que de verdad que eran reales, o sea, las parras, las hojas, aquí ofreciendo el incienso, la mirra. Ahí está. Esta no sé si la veis. Esta es la... ¿Veis ahí a San José que está regañando un poquito a Jesús porque se había perdido en el templo? Esta es la de la esperanza, en la matanza de los inocentes. Pues fijaros, los niños él hace moldes de escayola de niños muertos que le dejan en el hospital de Santa Creu y San Pablo, donde él murió luego. Iba con su hermano que era médico y después cuando muere el hermano él le conocían, y para hacer esta escena tomó moldes de niños muertos, y el tabernero que buscó una figura muy burra, era un tabernero de ahí al lado, y le dijo: ¿Quieres que te use de modelo para el soldado que mata? Y era un tabernero que tenía una deformidad en los pies, tenía 6 dedos en vez de 5. Entonces en la sandalia se ve 6 dedos, pero no es porque a Gaudí se le ocurriera, sino que es que como era tan realista y había cogido un hombre tan bruto y con esa deformidad, y pues eso. Y los ángeles cantores también tienen una historia muy divertida. Estaban trabajando en la Sagrada Familia y les dolía la cabeza de oír a unos soldados trompeteros que estaban con la trompeta todo el día, y ellos trabajando, y les dolía la cabeza tanto, ya salieron Lorenzo Matamala, su amigo escultor, y Gaudí, y le cogieron a 3, voluntarios, ¿queréis que alguno servirme de modelo de ángel trompetero, ya que tocáis también la trompeta y nos estáis incordiando tanto? Entonces cogió esos soldados trompeteros de ángeles trompeteros. Y luego os he puesto esto porque fijaros, Gaudí ha provocado muchas conversiones de artistas. Yo creo que ya luego terminaré, recordarme esto de conversiones de artistas. Solo viendo su obra, solo trabajando como escultor o haciendo una campana o tal, viendo aquí, y el más famoso, el que es Etsuro Sotono, el japonés, que hizo estas puertas de bronce. Esas puertas no estaban hechas en tiempos de Gaudí. Él trabajó en esa fachada, la terminó, un poquito la retocó, hizo las puertas de bronce y él se convirtió y se bautizó al catolicismo, solo trabajando. Otra arquitecta japonesa también. O sea, japoneses, no sé, los japoneses, la naturaleza, esta parte delicada, ¿no?, les atrae mucho, todo lo que sea... a ver un momentito, que no me salte nada. Gaudí está trabajando aquí en la Sagrada Familia, ¿no? Hemos dicho que pasa esa crisis en 1894, cómo se preparó para hacer la fachada del Nacimiento. Después, en 1911, después de lo que le pasó con Casa Milà, la Semana Trágica de Barcelona, que mataron a sacerdotes y quemaron iglesias también, después de que le pasó eso, él en 1911 se puso malísimo, pero malísimo, y se fue a Puigcerdà, ahí, y solo iba un médico a verle, Santaló y otra Trias, un amigo. Y en su habitación, los que le iban a ver decían que parecía una habitación de un monje, porque solo tenía encima de la mesa un crucifijo, la Biblia, y comía y estaba muy malito, tan malito que redactó su testamento, escribió muchas cartas ahí. Es de los pocos documentos que tenemos, y hizo el dibujo de la fachada de la Pasión, porque dijo: esto que estoy pasando yo ahora me une mucho a la Pasión de Cristo, voy a inspirarme para hacer la otra fachada, porque esta ya estaba terminada, en 1897, ya estaba prácticamente terminada, y las torres más tarde, pero en el 25. Pero la fachada, la otra, la del Nacimiento y los claustros, que ahora luego os pondré los claustros. Pero esta fachada la dejó él sin terminar, pero la dejó dibujada, ¿no? Y en el dibujo dijo: la fachada de la Pasión tiene que estar en el lado oscuro, en el lado donde muere Cristo, el lado oeste, donde el sol se meta, no como la del Nacimiento, que es la luz, en el otro lado. Y tiene que ser una arquitectura dura, no va a ser la vida, la exuberancia como era el Nacimiento, la luz, la vida, ¿no? Aquí va a ser dura, huesos, como muy geométrico, todo esto ya lo diseñó así Gaudí. O sea, no es que lo pusieran, todos son como huesos, total. Arriba sí que ponen, lo que pone arriba en blanco son las letras en latín que llevaba la cartela de la cruz, ¿no? Jesucristo Nazareno, Rey de los Judíos. Pero hay unas cosas, él no pudo terminar esto, lo terminó un arquitecto en 1986, un escultor que se llama Subirach. Entonces Subirach
cambió un poquito el orden que había puesto y alguna cosilla que puso. Sí que lo hizo todo geométrico y todo, la misma idea que tenía Gaudí. Gaudí no es que Subirachs, Gaudí quisiera hacerla como la otra, no, Gaudí quiso hacerla así, muy esquemática, muy fría, muy dura, porque era la muerte de Cristo, ¿no? Pero Gaudí puso aquí, igual que en el otro lado puso el nacimiento, en el parteluz central, Gaudí aquí, como era la de la pasión, puso un crucifijo, Cristo crucificado, y Subirachs lo quitó. Ahí hizo algunos cambios de situación de las figuras. Luego hizo una cosa muy curiosa que aquí no se ve, pero aquí está el beso de Judas y aquí él puso Subirachs, que llamamos el criptograma de Subirachs. Son una serie de números que es como un jueguecito, los vas combinando y todos dan 33. Lo puso al lado del beso de Judas porque muere Cristo con 33 años, 33 monedas que dio Judas para. Entonces como, pero aquí está, pues mira, la Verónica está aquí en medio, el Calvario, la Santa Cena está aquí. Y luego Santus Santus, en realidad toda la Sagrada Familia es una alabanza a Cristo y en todas las torres está puesto lo que veis ahí en rojo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo. Esas letras todas las pensó Gaudí. Ay, esperar, bueno, da igual, luego os pongo. Entonces, luego tengo la fachada de la Gloria, que es como nubes, como la Gloria, ¿no? Como nubes, con el credo y todo esto. El interior de la Sagrada Familia. El interior de la Sagrada Familia, yo os he dicho que Gaudí no quería retablos en el interior. Y hay dos cosas que quería y decía, tiene que ser la naturaleza, tiene que ser no columnas ni pilares, sino como árboles, con sus ramas que se ramifiquen. Y esta es la entrada, que ahí no lo veis, pero la fachada del nacimiento, que os he puesto por fuera, por dentro, se entra por ahí. Y ese es San José, que os he dicho que tiene un lugar muy primordial. Y luego, pues todo es un bosque de columnas, pero columnas de diferentes tamaños. Las más grandes son las que sujetan la cruz de Cristo, la base de la cruz de Cristo. Luego están estas que también son muy anchas y de colores diferentes. Hay piedras diferentes, piedra basáltica oscura, piedra negra. Gaudí no quiso hacerlo solo de piedra, porque él está empeñado que solo piedra natural y piedra, o piedra pulida, piedra tal. Pero al final cedió y dijeron, oye, es que se te va a caer, como no pongas hormigón armado debajo de la piedra, ¿cómo vas a sujetar el peso de esas torres? Entonces va hormigón armado, es hormigón armado, ¿no? Pero él, les digo que no quería ponerlo. Estas que veis aquí con el símbolo de los evangelistas, estas que son un poquito más gordas, pero no tan gordas como la central, que luego os pondré, son las que sujetan las torres de los evangelistas, que rodean la cruz de Cristo. Entonces veis que son árboles, ¿no?, que se ramifican y hojas, y muy ya más sintético lo que es la forma, ya no está tan detallista y tan realista como árboles, simplemente un bosque de árboles y muchas vidrieras, todo es luz y vidrieras que depende del día, tiene una iluminación otra, pero las vidrieras llegan hasta aquí, o sea, no llego yo, llegan hasta donde está esa lucecita, donde están las hojas ya no hay vidrieras de colores. Y eso tiene una razón de ser espiritual, porque arriba ya es la luz de Dios, ya es la luz divina. Debajo tiene que ser clara, blanca, sin coloritos, sin colorines, vamos. La luz de los colores es la luz de la tierra y son los colores de la tierra, el azul, verde, amarillo. Pero ya arriba del todo vamos a ver una luz amarilla, blanca, porque es como la gloria, la luz de Dios, ¿no? Esta es la torre, este es el crucero. El crucero tiene 3 naves y aquí veis, este es el soporte que soporta la torre de Jesús. Es la columna más gorda, con más hormigón armado, con más ramas. O sea, ese es el sol, porque ahí está Dios. Dios está arriba. Esos son los soportes desde abajo, del bosque de columna, cómo se soportan. Bueno, esto es una nave lateral con las vidrieras, fijaros que parece pintado por impresionistas o parece que lo ha pintado y es una foto tomada a las 12:30 o así a mediodía, media mañana, ni siquiera llega. Pero fijaros cómo, según pasa el color, cómo en la piedra, qué luces van pasando. Ahí se ve arriba que no tienen luz, las de arriba, lo que os decía, ¿no? Bueno, este es el coro, la música. Qué importante es para Gaudí la música. La música te acerca a Dios. La música como Mozart, Bach, la misa de Bach, Händel, entonces Haydn. Entonces, ¿qué pensó Gaudí? Gaudí pensó, en la fachada del nacimiento voy a poner de 60 a 80
campanas tubulares. En la fachada de la Pasión voy a poner campanas normales. En la de la Gloria voy a poner, bueno, un órgano, no campana, como órganos, tubo. En la otra fachada, campanas normales. Y voy a idear un sistema que desde el centro de la basílica, electrónico, yo le dé y pueda sonar por toda Barcelona música de Mozart, como que salía de la Sagrada Familia, ¿no? Y entonces ese sistema todavía no está hecho, pero sí que están trabajando mucho en las campanas, están todavía haciendo campanas y campanas y campanas. Y esto es en la subida a los coros. Es otra cosa que uno le llama la atención. Dices, bueno, es que está lleno de coro. Hay un coro que rodea toda la Sagrada Familia, porque pensó en un coro de 2000 voces. O sea, imaginaros. Esta es una subida de piedra polida y mármol, las columnas que hay, todo con curvas, siempre todo. Porque para él, os digo, es muy importante la música. Y luego este es los claustros, que es una idea muy original de Gaudí. Gaudí dice, normalmente los claustros están dentro de las iglesias o en un lateral pequeño, pero dentro, tienes que entrar dentro de la iglesia. Pero Gaudí dijo, yo voy a hacer que el claustro sea un espacio de aislamiento de la propia Sagrada Familia del ruido exterior y a su vez que sea un espacio para recogerse e ir rezando el rosario por dentro de los claustros o ir haciendo meditaciones o lo que sea. Toda la Sagrada Familia está rodeada de claustros exteriores, más pequeñitos y cubiertos así, como parecían como casitas. Y Gaudí, para que él se veía que él no iba a terminar la Sagrada Familia, de hecho hubo muchas crisis. Por ejemplo, cuando el promotor Josep Bocabella muere en 1892, que era el que más fondos recaudaba, pues hubo una crisis y pensaron que se iba a hundir el proyecto. Pero justo la providencia hizo que una viuda aristócrata muy rica donara de repente en 1892 un montón de dinero para continuar las obras. Pero siempre ha habido altos y bajos en la Sagrada Familia, por eso tarda. Y entre lo complicada que era de hacer y que era un templo de donativos, entonces Gaudí muchas veces iba de casa en casa pidiendo dinero, o sea, no se le caían los anillos al arquitecto por ir a las casas y pedir a la gente, por favor, hay que conseguir fondos para la iglesia, que a veces nos da vergüenza. En visita del Papa, a ver cómo conseguimos fondos, y no, pues como le digo a mi amiga, ¿qué tal? No, pues Gaudí iba de casa en casa cogiendo fondos. Y ya no sé, entonces él pensó, él sabía, él no tenía prisa, porque él siempre decía, mi cliente no tiene prisa. Claro, es Dios, siempre existe, no tiene prisa su cliente. Pero yo voy a dejar para los que me sucedan un modelo de cómo quiero yo que sean los claustros. Y hizo un modelo al lado de la fachada de la Pasión que terminó en 1897 de claustro, que es el claustro del Rosario. Estilo realista, la Virgen del Rosario, santos dominicos, rosas por todos lados, cúpulas, cubiertas, es muy bonito, el claustro del Rosario es muy bonito, para ir rezando el rosario por ahí. En el claustro del Rosario hay dos escenas que mete de la vida real que él había pasado, que es, hay una parte que vemos, este es el demonio, una serpiente con una mano con uñas malas que le da una bomba a un anarquista, la bomba Orsini. La bomba Orsini que puso el anarquista en el Liceo de Barcelona en 1893, que había muchos miembros de la familia Moreu, pues no se contó, Gaudí estuvo enamorado, pero luego no se casó, estuvo enamorado solo una vez de Pepita Moreu. Pepita Moreu era una profesora de la escuela de la cooperativa mataronense de Mataró, una mujer muy guapa, rubia, muy moderna, tocaba el piano, era muy culta, y a Gaudí le encantaba irse con ella hablando, hablaban, iban al liceo, iban a la música. Ella era de las modernas que se ponía bañador, no se bañaba vestida del todo, sino que se ponía un bañador para irse a la playa de Barcelona a finales del siglo XIX, fijaros. Pero ella no le quería a Gaudí, o sea, no era su tipo, y Gaudí se quedó un poco triste, pero bueno, nunca tuvo luego era como un amor platónico y se rompió y ya está, Pepita Moreu. Pero la familia Moreu, muchos murieron y relacionados con ellos y amigos de Gaudí en ese atentado del liceo. Entonces por eso el Gaudí lo representó ahí. Y luego, cuando vienen las palabras del Ave María, en latín, las últimas palabras, también hay una cosa muy interesante, pero que no tengo aquí, que es la muerte del justo, cuando dice las palabras et in hora mortis nostra amen, pues ahí debajo pone un moribundo que él había conocido en el hospital de la Santa Cruz, porque él iba mucho a ese hospital
ya no solo a tomar modelos de estos niños que os he dicho, sino a ver si había personas solas o moribundas, iba a veces acompañaba, a veces solo y hablaba con ellos y les atendía. Y una vez vio morir a uno que luego lo esculpió en este claustro del Rosario, debajo de esas palabras del Ave María, ¿no? Y dijo esto, le dice: al buen cristiano que acaba de expirar, el cielo lo habrá acogido. La devoción con que ha seguido el rezo del sacerdote me ha sugerido la idea de que la Sagrada Familia estaba junto a él, en ese trance. Y pensaba que tal escena podríamos representarla un día en la puerta de Nuestra Señora del Rosario en el claustro. Y la representó, ¿no? Y es más, fijaros, cuando él iba al hospital este de la Santa Cruz, él llegó a decir, sin saber que luego pasaría así de verdad, lo que son las cosas, él dice, ya se le habían muerto todos, hasta su padre, ¿no?, que murió en 1906, y entonces él dice, ya que no tengo familia directa, me gustaría morir en esta misma Santa Casa y en esta sala de indigentes del Hospital de la Santa Cruz, porque eso es preferible a depender de familiares lejanos que en muchas ocasiones atienden por obligación, y aquí te cuidan por amor, no como en una clínica que lo hacen por dinero. Ya él comentó que le gustaría morir en ese hospital, sin saber que luego iba a ser el hospital donde iba a morir, ¿no? Bueno, esperad, a ver. Estos son más torres que os he puesto para que veáis un poco el estilo de las torres. No tiene 8 torres, 4, 4 y 4, porque pensó hacer las torres de los 12 apóstoles, pero al final, como tuvo que hacer los evangelistas arriba, que 3 son apóstoles, pues en algunas fachadas, en alguno no es apóstol, como San Bernabé, que fue la primera torre que terminó él en vida. No es apóstol, pero claro, tenía que sustituir a San Lucas, San Mateo, San Marcos y San Juan, que estaban en los evangelistas rodeando la cruz de Cristo. Y por eso puso alguno como Santo Tomás, San Bernabé, que los puso en las fachadas de abajo. Y bueno, veis, las torres van girando, las ventanas van girando, son huecas y cubiertas siempre con cerámica y cristal. Y van con el Santus, 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 que siempre va a rodear todas las torres. Estas son estas cubiertas así pequeñitas, son cubiertas de los claustros que van rodeando toda la Sagrada Familia. Y les ponen aquí frutas, verduras, les han puesto ahí unas cosas. Bueno, aquí se ve el claustro, ves de nuevo los claustros abajo, es como son como casitas chiquitinas, que ese es el claustro, pero imitación del que hizo del Rosario, pero con otro tipo, todavía están hechas, o sea, queda mucho por hacer, interior, de escultura, de decoración y de todo. Estas son, detrás del altar mayor hay 2 enormes sacristías. Por fuera, estas son las cubiertas de las sacristías. Y esta es la torre de la Virgen. Ahora yo quería poner las torres de la Virgen y de Jesús. La torre de la Virgen, que es preciosa y ya está pensada como Gaudí la quería. Gaudí quería una estrella de cristal para que entrara mucha luz, de 12 puntas, luego son todas las 12 estrellas de la corona de María, el trecandís en azul, como el manto de la Virgen, toda con muchos huecos porque entra muchísima luz, mucha luz en esta torre mariana, la torre de la Virgen, que es una monada, es más pequeña que la de Jesús. Y esta es la torre de Jesús, la que acaban de terminar, está tal cual han terminado. La torre de Jesús es la más alta, está en el centro del crucero arriba, mide dicen que es la más grande de la cristiandad, 172 metros de alto, y veis que está rematada por una cruz de Cristo. La cruz de Cristo está hecha en acero y cristal. Luego aquí pone Dominus Altissimus es que no lo veo, Santus, creo, Dominus Altissimus Santus, todo en latín. Toda esta piedra, bueno, está hueca, y aquí lo que veis son los evangelistas que rodean a Jesús. Los 4 evangelistas, ¿no? Está el ángel, el león San Marcos, el ángel de San Mateo, los 4 están aquí. Y como os he dicho que como tuvo que poner torres con los elementos de los evangelistas, pues añadió los otros en las fachadas. Y esta torre no podía medir más de 172 metros, ya lo dijo Gaudí, porque si medía más de esa medida, superaba la montaña de Montjuïc. Y entonces él decía que primero iba Dios y la creación, no podía superar a lo que había hecho Dios. Si Dios, el monte de la montaña de Montjuïc era un poquito más elevada de 172, 172, 80, no podía la torre de Jesús superar la montaña creada por Dios, y por eso lo dijo así. Bueno, al lado de la Sagrada Familia
creó unas escuelas que todavía existen, están reconstruidas totalmente, porque el incendio, él tenía el obrador ahí, al lado de las escuelas. En el 36 incendiaron las escuelas y el obrador. Eso que os he dicho, que se perdió todo. Se perdieron maquetas, algunos se salvó, pero se perdió prácticamente todo lo que guardaba Gaudí ahí, porque es que había veces que se quedaba todo el día ahí a dormir y todo. Y entonces estas son las escuelas para que esos niños de obreros o que mamás bordadoras de las fábricas también de al lado pudieran ir ahí, abiertas a todo el mundo, estaban abiertas a los niños del barrio, ¿eh? Esta preocupación social de Gaudí pues siempre la tuvo, y la preocupación por los enfermos también siempre. Lorenz Matamala, en catalán, Lorenz, pues y su hijo Joan cuentan muchas cosas, sobre todo Joan, que escribió un libro de Mi vida con Gaudí, contaba mucho de Gaudí porque lo había vivido con su padre, porque era íntimo del padre, y cogió cáncer y Gaudí le cuidó y vivió mucho tiempo en casa, en el Parc Güell, y luego, porque es que Gaudí le atendía todo. Y murió, Lorenzo Matamala murió un año después de Gaudí. Y hay una escena muy bonita que cuentan porque estaba el padre en el hospital y le dice a su hijo y a los enfermeros, porque habían visto una luz como muy grande, o sea, en la habitación muy extraña, una luz, una luminosidad tremenda. Y les dijo Lorenzo Matamala, es que estaba hablando con Gaudí, que se me ha parecido, hacía un año que había muerto. Dice, ha venido Gaudí y está hablando con él tranquilamente, y encontraron como muy animado al padre, y entonces es una escena que dicen que se le apareció Gaudí un año después de muerto a Lorenzo Matamala. Con Lorenzo Matamala rezaba el rosario. Bueno, es que se me ha olvidado contaros el día a día de Gaudí. El día a día de Gaudí era una unión, o sea, lo que vemos en el arte es porque él lo vivía dentro. Quiero decir, el trabajo, la perfección, el esfuerzo, la unión de oración y trabajo. Él lo llevaba dentro. Entonces, él se levantaba pronto, vivía en Parc Güell, en el Parque Güell. Es la casa donde más vivió. Pues se levantaba muy tempranito, iba muy temprano a una iglesia que había al lado, que es la de San Juan, a oír misa todos los días y a comulgar. Que la Eucaristía lo llevaba también dentro de su corazón, muy unión, o sea, el estar en gracia de Dios y el vivir la Eucaristía. Entonces iba a esta iglesia a recibir al Señor y desayunaba luego muy poquito, un café con una pastita en una pastelería de al lado. Después bajaba andando, a mí me cuesta ir andando desde la Sagrada Familia al Parc Güell, no sé a vosotros si lo habéis intentado, pero es que yo me canso. Gaudí andaba mucho, siempre iba andando. Y bajaba andando después de la misa, el desayuno, a las obras de la Sagrada Familia. ¿Qué pasa? Que no había sagrario en la parte de que estaba en obras, pero sí en la cripta. Lo primero que hacía era bajar a la cripta y ponerse de rodillas antes de comenzar la jornada de trabajo, según llegaba la Sagrada Familia, a rezar al sagrario que estaba en la cripta. Subía arriba, empezaba a trabajar con todo seguido. A las 12 paró todo el mundo. A ver, tú escultor, tú herrero, vamos a rezar el Ángelus. Seguían luego trabajando hasta las 5:30. A las 5:30, al lado de la Sagrada Familia, está el oratorio de San Felipe. Él se confesaba, iba mucho ahí a rezar las vísperas, lo que hemos rezado aquí hace poco en misa, todas las tardes, las vísperas a las 5:30, y su confesor era un oratoniano que era el padre Mas, y de hecho murió porque salió, pero como yo me imagino que era un genio, que a mí a veces me pasa y no saludo a la gente porque voy pensando en mis cosas, pues Gaudí iba pensando en sus cosas, rezando el rosario, siempre llevaba el rosario aquí, el rosario y un escapulario del Carmen, de la Virgen del Carmen, ¿eh? Entonces él era la Mare de Déu, también las visitas a la Mare de Déu. Bueno, pues él iba rezando y despistado y con un plano de la fachada de la Pasión en 4 partes doblado en un otro bolsillo, y claro, le golpeó un tranvía, pero como iba vestido como un pobre, pues no le querían atender, o sea, pasó un taxi, la gente no le hacía ni caso, hasta que un estudiante que le conocía, un estudiante de medicina que sabía Trías, dijo, no, pero si este es el arquitecto Gaudí. Entonces se lo llevaron a un dispensario y luego se lo llevaron al Hospital de la Santa Cruz. Le atropellaron el día 7, no llegó a rezar las vísperas al oratorio, porque era en el camino que había dejado la Sagrada Familia, iba hacia el oratorio de San Felipe Neri. Y el día 7 le atropellaron de junio y murió el día 10 de junio, ¿no? Víspera de la San Bernabé. San Bernabé es el 11 de junio. Era la torre que le había acabado. La torre que había dejado terminada es la de el apóstol San Bernabé.
Entonces él murió la víspera, justo de San Bernabé. Ay, solo me falta una por ver y ya hemos terminado, la procesión. Estamos celebrando el centenario de su muerte y estamos ya dentro en el mes de... vale, estas son las escuelas. Este es Gaudí. Bueno, yo como os he dicho, nunca quiso que le hicieran fotos. Tú no podías ir, oye, señor Gaudí, póngase que le voy a hacer una foto. No hay ni una foto así, porque no quiso nunca. Solo esa que os he enseñado. Estas son que le pillan de chiripa. Entonces tenemos fotos, imágenes, incluso un trocito de un vídeo de una procesión. Es la procesión del Corpus y está él ya mayor, 2 años antes de morir, en 1924, delgado, con chaqueta, como era Gaudí. Y era la catedral de Barcelona, que se llama Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Todavía sigue siendo la catedral. Entonces ahí era la procesión del Corpus y ahí se le ve. Y Gaudí, ya os digo que al principio era un dandy, pero luego iba vestido muy pobretón, ¿no? De apariencia pobre y descuidada. De hecho, tengo también otras palabras que hacen referencia a esto. Dice, al avisarme... Le avisaron sus amigos que se comprara un traje y tal, ¿no? Entonces dice, al avisarme que tenía que comprar un traje nuevo, respondí, bueno, si este que llevo está bien cosido y lo puedo llevar, ir sucio o mal cosido no lo podría soportar, pero parecer pobre no me importa. Jesucristo, él sí que por nuestro amor se hizo pobre de verdad, ¿no? Eso decía Gaudí. Y nada, y lo atropellaron y él dejó escrito que él quería ser enterrado en la cripta, en la Capilla del Carmen, porque él llevaba el escapular. Está enterrado ahí, en la cripta de Barcelona, de la Catedral de la Sagrada Familia, en la capilla. Delante una lápida muy sencillita, como quería, de mármol, y una imagen del Carmen moderna, pero moderna, con el escapulario y tal, en la cripta. Y esa es la capilla donde está enterrado Gaudí, que se le puede ir a venerar y todo. La misma Sagrada Familia. La misma Sagrada Familia, pero la cripta tiene otra entrada diferente para entrar. A veces tiene horarios diferentes de misa y puedes entrar, no, porque por ejemplo si coges la visita turística no te dejan, yo no he podido ir a la cripta, tenía que ir en el horario que la cripta, en la misa, bueno, a lo mejor la han cambiado ahora, con el año de Gaudí dejan más facilidades, pero estaba como bastante separado la visita a la Sagrada Familia de la cripta. Y es verdad que aunque murió con fama bastante de ser un hombre muy místico, sus amigos le llamaban el místico, que era tal la unión que tenía con Dios, que le veían como un hombre muy trabajador y pues eso, tenía fama de santidad. Fue mucha gente a su entierro, porque aunque fuese un entierro sobrio, pero fue mucha gente a su entierro. Y fijaros, murió en 1926, ¿no? Se creó una asociación para la beatificación, pro beatificación de Gaudí en 1992. Y esa asociación la formaron laicos, arquitectos, artistas, escultores, son los que promovieron que este arquitecto, que Gaudí, fuera beatificado. No intervino para nada el Arzobispado de Barcelona. Es más, en el 98 a esa asociación fue funcionando por su cuenta, pero sin el consentimiento del Arzobispado. En el 98 el cardenal Ricardo María Carles les dio una autorización y un consentimiento a la asociación y que se constituyera esa propia asociación como parte ya para el proceso. En el 2003 se abre el proceso oficialmente en el Vaticano. En el 2023 se crea ya por parte del dependiente del Arzobispado de Barcelona otra asociación ya canónica de Gaudí, que los anteriores laicos los echaron, ¿no? Y son todos religiosos o están de gente del arzobispado, ¿no? A los que habían promovido, por ejemplo, me he traído este libro, que luego por si queréis os digo libros, pero bueno, cada uno, de Almuzara. Este fue el arquitecto que promovió el primero la causa de Gaudí, que también era arquitecto y que también trabajaba en la Sagrada Familia y que fue el padrino de bautismo del japonés, de Etsuro Soto. Y bueno, en el 25 el Papa Francisco lo hizo venerable. Entonces, yo me he traído la única estampa, que creo que es la misma, está en internet en español, a mí me la dieron en catalán, pero es la estampa que es para rezar al siervo de Dios, es para la devoción privada. Entonces ya es venerable y yo os animo, yo siempre digo, estamos en el mes de Gaudí, centenario de Gaudí, el día 10 de junio es su aniversario, una novenita antes del 10 de junio, pidiéndole. Yo creo que él actúa mucho
en conversión de artistas. O sea, si tenéis algún hijo conocido, artista, o que le guste el mundo de la música, el arte, pedirle su conversión, porque yo creo que eso sí que lo hace, es su especialidad. Y alguna enfermedad, o sea, porque a él le viene muy bien que haya conversiones, que haya curaciones, para que su proceso suba, ¿no? Y vaya rápido. Y estamos en el momento oportuno. Y luego, bueno, luego tenía... Pero ya si queréis o queréis hacer preguntas y luego os digo, tengo un poquito de alguna bibliografía que hay y tal, pero bueno, que ya se acaba. Porque ya se ha hecho muy largo, ¿eh? Tarde. Muchas gracias, don Juan. ¿Le ha gustado, don Juan?